bueno que hagamos un alto espiritual, una pausa espiritual en medio de esta crisis, en medio de este escenario adverso que a veces nos absorbe. Nos concentramos tanto en la crisis que nos olvidamos tanto de mirar al cielo, nos olvidamos tanto de hacer una pausa espiritual, porque las pausas espirituales nos llenan del cielo, para que con vida del cielo podamos nosotros atender las crisis, los problemas, las dificultades, las cosas graves que hay en la tierra. La sabiduría del cielo es necesaria, la paz del cielo, la verdad del cielo, y eso se puede tener aquí en la tierra, porque todo lo que Dios tiene es para nosotros, para que lo tengamos aquí en la tierra, lo implementemos, lo ejecutemos. Y sí, problemas van a haber siempre. Cuántas epidemias, cuántas pandemias han habido en los últimos decenios en la historia de la humanidad, cientos y cientos. Y bueno, y esto pasa, pero la palabra de Dios no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará, o sea, los principios de Dios. Y bienvenidos a este junte espiritual que estamos haciendo vía tecnología para alimentarnos de Dios, dejar que Dios nos alimente, dejar que Dios nos haga recuerdo de principios clave que nos puedan traer calidad de vida aquí en la tierra, aún en medio de una tierra convulsionada, aún en medio de pandemia, podemos nosotros tener paz en medio de la tormenta. ¿Sí o no? Podemos tener nosotros paz en medio de la tormenta. Quisiera empezar con algunas preguntas que quisiera hacerte, y ahí donde estás que tú medites. Primera pregunta: ¿Dios te necesita? ¿Dios te necesita? ¿Te ayudo? Claro que sí. Si no, no nos hubiera creado. Si no, no nos hubiera creado imagen y semejanza de Él. Se hubiera quedado con las plantas, se hubiera quedado con los animales. Capaz que menos problemas, ¿no es cierto? Porque nosotros los seres humanos producimos muchos problemas, creamos muchos problemas. Sí, Dios te necesita. Dios te necesita principalmente como un instrumento de Él. Porque al habernos creado de su imagen y semejanza, Él está buscando representantes, Él está buscando embajadores. Así que Dios te necesita como su instrumento, pero tenemos que estar en buenas condiciones y tenemos que pedirle su cobertura para que no nos contamine lo que hay en el ambiente, ¿no es cierto? Miedo, temor, inseguridades, y siempre va a haber esto. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en Dios para que Dios cumpla su objeto con nosotros, su objetivo, su misión con nosotros, que seamos sus instrumentos aquí en la tierra. Otra pregunta que te hago: ¿qué es lo que Dios necesita de ti en tiempos de crisis? Por ejemplo, en medio de esta era del coronavirus, porque son algunos meses y se va. Ya pasó y va a pasar. Esto es temporal. Y mientras más clamemos a Dios, va a ser más corto el tiempo que tendrá esta temporada de coronavirus, porque Dios está necesitado que sus hijos clamemos, nos humillemos, porque si nos humillamos, dice la palabra, se sanará la tierra. Pero, ¿qué es lo que necesita Dios de ti en medio de estos tiempos de crisis? Te quiero dejar algunos pensamientos: que estemos firmes en el día malo, dice la palabra. Que estemos firmes, pero ¿firmes en qué? ¿En las noticias de la tierra o en las noticias del cielo? Que estemos firmes, pero ¿firmes en qué? En la fe, en la certeza, en la convicción, en nuestra fidelidad a Él, firmes en leer la palabra todos los días, firmes en alimentarse bien para, ¿no es cierto?, que habiendo pasado el día malo, estemos firmes, dice la palabra. Y te recuerdo,
porque quisiera hacerte recuerdo varios principios para que lo volvamos a pensar y repensar y lo practiquemos y lo ejecutemos en medio de una situación convulsionada, en medio de una pandemia global que es evidente y que hay que tomar las previsiones del caso y que hay que ser obedientes con las normas que se establecen. Sí, claro que sí. Estamos en medio de otra pandemia psicológica, quizás podría decirse, el miedo, el terror, el pánico global, el pánico colectivo. Entonces, ¿cómo nos quiere Dios a nosotros? Y mira esta palabra que nos puede ayudar a recordar principios básicos. Efesios 6, versículo 10. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Tenemos que ser fuertes en el Señor. Tenemos que pedir que Dios fortalezca nuestra fe, nuestra certeza, en medio de una situación difícil y que a todos nos afecta. ¿A quién no le entra el miedo? No somos de acero nosotros los cristianos. Pero eso sí, debemos luchar para que ese miedo no nos gobierne. Y debemos pararnos firmes y fortalecernos en el Señor para que no nos gobierne el miedo y más bien nos gobierne el poder del Señor. Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. El versículo 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes, poder mantenerse firmes, poder mantenerse firmes. ¿Cómo? Si te vistes de la armadura de Dios y firmes contra todas las estrategias del diablo. Y los enemigos espirituales, los enemigos invisibles usan todo lo que sucede en lo natural. Los enemigos espirituales, los enemigos invisibles quieren usarlo todo para meternos, ¿no es cierto?, a la cárcel, a la prisión del miedo, del terror y ser gobernados y estar actuando como si no tuviéramos un Dios grande, poderoso, glorioso. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. O sea, no luchamos contra hombres y mujeres o seres humanos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en lugares celestiales. O sea, nuestra lucha no es solamente contra el coronavirus, que hay que vencer todo esto, que hay que tomar medidas sabias, hay que obedecer, hay que tomar medidas prudentes, sabias en la casa, todas partes, sí, pero nuestra lucha está con los que están detrás, activando miedo, activando pánico, activando inseguridad, activando zozobra. Y dice la palabra, son gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Está hablando del mundo espiritual acá, no está hablando del mundo físico, del mundo natural. Aquí en el mundo físico estamos hablando del virus, del coronavirus. Y claro que hay que hablar de eso, pero ya no tanto también, ¿no? Claro que hay que pensar cómo vencerlo, pero más hay que pensar cómo meterse con Dios para que Él nos llene de paz en medio de tormentas que hay, de tanto miedo, de tanto temor, de tanto pánico. Y sigue este pasaje, el versículo 13, por tanto, dice, por tanto, es un decreto ya, por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, en el tiempo del mal, en el día malo. Sí, señores, las Sagradas Escrituras habla de que habrán días malos, semanas malas, tiempos malos. Acá está hablando del tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Dios quiere que estemos firmes, llenos de fe. Versículo 14, defiendan su posición. Está hablando, defender tu posición espiritual, defender tu identidad espiritual, poniéndose el cinturón de la verdad. Claro, hay que vestirse la verdad, hay que consumir la verdad. ¿De qué? Del cielo. ¿La verdad de qué? De Dios, la palabra de Dios. Y eso te va a hacer administrar lo otro con libertad y sin miedo y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse
como calzado la paz que proviene de las buenas noticias. ¿De dónde proviene la paz? De las buenas noticias. De la palabra. Hay que leer la palabra. La paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Todo el tiempo tenemos que estar preparados espiritualmente, con salud mental, salud emocional, salud espiritual. Nosotros tenemos que alimentarnos bien también a nivel espiritual en estos tiempos difíciles donde hay mucha amenaza, hay una avalancha de información por todos lados y a veces eso hasta desinforma y a veces uno cree un montón de mentiras que también hay una avalancha de un montón de mentiras. No todo es mentira, hay que discernir, pero hay mucha mentira en las redes sociales, qué sé yo. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Además de usar la armadura, usa las armas que Dios te ha dado para que no estés en zozobra, en pánico, en miedo, con tantos vacíos. Usa las armas que Dios te ha dado, usa la fe, el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hay que vestirse la armadura de Dios, hay que usar las armas de Dios. Y por último dice este pasaje en Efesios capítulo 6, el versículo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión, manténganse alerta. Hay que orar todo el tiempo en lugar de estar tanto hablando del coronavirus. A ver, hablemos más de Dios que del coronavirus. Hablemos más de los principios de Dios, hablemos más de la paz de Dios, hablemos más de la fe para que estemos más llenos de fe que de miedos, de pánico. Eso está diciendo, ¿no? Oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes. O sea, estar alerta y en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Hay que orar por todas las naciones, hay que orar por todos los países. Hay que orar por China, hay que orar por Italia, hay que orar por África, Asia, los continentes. Los cristianos maduros tenemos ese sentir espiritual de que hay que orar por las naciones de la tierra, hay que orar por las familias de la tierra. Que Dios visite las familias de la tierra en este tiempo y cumpla sus propósitos. ¿Qué es lo que Dios necesita de ti en este tiempo de crisis, de convulsión psicosocial, convulsión psicológica? Las emociones están alteradas, la mente está alterada, hay turbación, hay confusión, producto de toda esta visita del mal, el coronavirus. Pero Dios está cumpliendo sus propósitos con su iglesia. Nunca antes estamos orando tanto como ahora. Allá es un propósito que se está cumpliendo. Hay muchos cristianos que han estado enfriados y ahora están volviendo su rostro al Señor. Ya el Señor está cumpliendo su propósito con la iglesia. Y también Dios está cumpliendo su propósito con la humanidad, las naciones de la tierra. Tanto orgullo, tanta autosuficiencia, tanta independencia de Dios, tanta rebelión, tanta perversión, etcétera. Dios cumple su propósito. Dios está trabajando 24 horas al día y Él va a ganar todo esto. Siempre, siempre esa ha sido la historia. Entonces, ¿qué es lo que Dios necesita de ti y de mí en tiempos de crisis? Que estemos llenos de fe y no llenos de miedo, que estemos llenos de amor, de sabiduría, de templanza, de dominio propio. Calmate, tranquilízate. Si no podés decirle: Señor, tranquilízame, ya vas a ver el resultado. Señor, cálmame, porque hay personas que están transmitiendo. Quizás no son portadores del coronavirus, pero se están convirtiendo en portadores del miedo, del terror, del pánico, de la inseguridad, del negativismo, del pesimismo. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros, sus hijos, estemos llenos de fe, de amor, de sabiduría, de templanza. Nadie es de acero, pero no tenemos que estar llenos de miedo, de pánico. Metámonos con el Señor si es que hemos caído en el miedo, en el pánico y que no podemos ni dormir. Metámonos con el Señor, es tiempo, ¿no?
Te hago otra pregunta. ¿Qué te pide Dios en este tiempo de coronavirus? ¿Qué te pide Dios en este tiempo de coronavirus? ¿Lo has pensado? ¿Qué te está pidiendo a ti en este tiempo de coronavirus? Yo creo que Dios no quiere que seas un portador del coronavirus. Yo creo que no quieres que tú y yo seamos un portador del miedo, del pánico, y aumentar el miedo, y aumentar el pánico, la inseguridad, el negativismo, el desorden, la desobediencia. Dios no quiere que seamos portadores de la desobediencia o del que me importismo. No, eso no quiere Dios. Yo creo, y te dejo esto como desafío, ¿no? Dios quiere que tú y yo seamos portadores de su presencia. Dios quiere que tú y yo seamos portadores de su palabra en medio de esta crisis. Porque dicho sea paso, el cristiano no está en crisis, está en Cristo. Repita ahí en su mente: yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Y Cristo nos va a sacar adelante. Y Cristo nos va a ayudar. Y Cristo una vez más va a ser nuestro Salvador. Nos va a salvar de esta pandemia mortal que amenaza a la humanidad, amenaza a ciudades, países, amenaza nuestras familias, nuestras vidas. Sí, eso es cierto. Hay amenaza. Pero el Señor está con nosotros. Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y Dios quiere que en este escenario nosotros seamos portadores de su luz, de su amor, portadores de su sabiduría. Porque tenemos que ser sabios. Hay que decir que Dios también quiere que tú y yo obedezcamos las normas que se están dando en ciudades y en naciones. Dios quiere que seamos prudentes. Dios quiere que seamos sabios y obedientes. Es obvio eso. Y tenemos que adecuarnos a una situación sui generis, pues una situación que no hemos vivido antes. Y tenemos que adaptarnos, pero eso sí, Dios no quiere que nos llenemos de miedo, porque Él sabe qué es lo que puede hacer el miedo. Una cosa es que te venga miedo y otra cosa es llenarse de miedo. Una cosa es que te visite el miedo, el pánico, que nos visita. Nadie es de acero. Nadie es inmune a todo este tema del miedo, de la inseguridad, del pánico. Pero otra cosa es que tú abras las puertas de tu vida, de tu mente, de tu corazón, y dejes pasar y te llenes de miedo, te llenes de pánico y todo el tiempo estés en eso. No, nosotros estamos en Cristo. Nosotros debemos llenarnos de Dios. Nosotros debemos llenarnos de su paz. Nosotros debemos llenarnos de fe. Nosotros debemos vivir la vida del cielo aquí en la tierra, porque es la vida del cielo que te trae calidad de vida aquí en la tierra. Y esto te quiero también hacer recuerdo, que en medio de esta situación, acuérdate, calidad de vida aquí en la tierra. ¿Qué es calidad de vida espiritual, vida del cielo aquí en la tierra? Paz en medio de la tormenta, eso es vida del cielo aquí en la tierra. En medio de una convulsión, en medio de una desazón, en medio de tanta turbación, tanto miedo, tanto pánico, paz en medio de la tormenta. Eso es calidad de vida aquí en la tierra. Y la calidad de vida en la tierra depende del manejo de nuestras vidas, depende del manejo de nuestra mente, de nuestro corazón, depende que vivamos por principio y no por circunstancias. Tenemos que aplicar los principios ahora, acá. Y eso quiero traerte, a que te recuerdes de cosas que ya tú sabes, que ya sabemos, para que las circunstancias no nos arrastren. Que nosotros estemos firmes en la palabra, firmes en la fe, firmes, llenos de fe, llenos de paz en medio de una era de coronavirus. Podemos vencer el miedo, podemos vencer el pánico, podemos vencer la inseguridad, podemos vencer la amenaza que uno siente. Es válido todo eso, pero no dejemos que penetre eso el alma, el espíritu, porque eso nos puede afectar. Entonces, vivir por principios y no por circunstancias, quiere decir, los principios deben gobernar y no las circunstancias.
Dios nos debe gobernar la mente, el corazón, no el coronavirus, que hay que atenderlo, insisto, no me lo entiendan mal, que hay que tomar medidas sabias, prudentes, pero el gobierno de tu mente, de tu corazón, dáselo a Dios, no a las circunstancias, no al día. Tenemos que aprender a vivir por principios, que nos gobiernen los principios de Dios y no las circunstancias, porque hoy es una circunstancia llamada coronavirus, mañana será otra, y de aquí a 5 años serán otras. Entonces vengo a hacerte recuerdo de que es importante. En tus manos, en tu decisión está la calidad de vida aquí en la tierra, manejando bien tu vida, manejando bien tu mente, manejando bien tu corazón, tus impulsos. Claro, si te viene miedo, a mí me viene miedo también. Aquí yo no soy de acero, pero eso sí, voy a Dios y clamo para que Él me gobierne. Y clamo para que haya paz en mi corazón. Hay miedos, hay temores, hay amenazas, sí, pero no le demos nuestro corazón. No le demos al miedo, a la inseguridad, al pesimismo, nuestra mente para que gobierne. Entonces acá el enfoque espiritual es que quiero traerte para hacerte recuerdo. Bajo el gobierno de Dios, yo soy transformado y capacitado para tener calidad de vida en medio de crisis. Podés tener calidad de vida en medio de crisis. Paz en medio de la tormenta. ¿Crees vos eso? Hay una canción famosísima que yo creo que todo el mundo la sabe, al menos en nuestra cultura cristiana. Se puede tener paz en medio de la tormenta y dejar en las manos de Dios la tormenta, y también en decisiones sabias que tomemos nosotros aquí en la tierra. Entonces, aquí te dejo este principio: manejo de vida y manejo de las circunstancias. Dios nos ayuda, Dios nos da todos los elementos para manejar bien la vida y manejar bien las circunstancias. Por eso hay que pedir en este tiempo mucha sabiduría, mucha prudencia, mucha templanza. Templanza es dominio propio. Porque de que entran emociones negativas, claro que sí entran, pues. Si no somos de acero. El cristiano no es un ET, un extraterrestre. No. Entra. Pero que no se quede. Pero que no gobierne. Eso es de sabios. Eso es madurez espiritual. A ver, te voy a hacer recuerdo algunos temas rápidos. El caso de Pedro, el apóstol Pedro, la mano derecha del Señor Jesús. En Mateo 14, 30, 31, cuando él empezó a caminar sobre las aguas, y tuvo fe para caminar sobre las aguas, pero ahí pasó algo, dice la palabra. Pero al ver Pedro el fuerte viento, acá ya entró el factor humano. Iba bien mirando a su maestro, caminando sobre las aguas. Estaba enfocado en su maestro, en el Señor, que también estaba caminando sobre las aguas. Los dos estaban caminando sobre las aguas. Jesús por ser Dios y ser hombre, y Pedro por ser discípulo de Cristo y tener fe, estaba caminando por sobre las aguas. Y Pedro estaba enfocado en su maestro, estaba enfocado en Dios, estaba dirigiendo su mirada a Dios, a Jesús, porque Jesús le dio el ejemplo de caminar sobre las aguas, y Jesús le dijo ven, y Pedro con fe salió, porque él dijo que quería caminar sobre las aguas, tenía la fe, pero, aquí viene el pero, dice la palabra, pero al ver el fuerte viento Pedro tuvo miedo y se comenzó a hundirse. Sí, a cualquiera le sucede eso. Sí. Se comenzó a hundirse. Entonces, ¿dónde está tu mirada en este tiempo de coronavirus? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está enfocado? Y mira lo que dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, es oportuno, Dios oportuno. Dios es oportuno. Dile, Señor, sálvame, me estoy hundiendo en el mar de los miedos, el pánico,
de la inseguridad, del pesimismo. Señor, sálvame porque me estoy hundiendo en el mar, que pienso que me voy a morir, que me voy a infectar, qué sé yo. Tanta gente, millones, luchando en la mente, en el corazón. Porque no solamente la lucha es en el mundo físico, también en el mundo espiritual, en el mundo emocional, en el mundo mental. Esa es la lucha. Pero si estás hundido, Dios no te juzga. Dios espera que grites. Dios espera que pidas auxilio. Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo levantó, no se hundió, lo sacó. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí, de que van a haber dudas en este tiempo, van a haber. Pero tenemos que gritar. Porque dice la palabra, dio voces. Claro, dice, pero Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces. O sea, gritó, diciendo, ¿a quién gritó? ¿Al viento que le causó miedo? No. ¿A las olas bravas que le causaron miedo? No, no le gritó a las olas ni al viento. Le gritó al Señor. Y gritar quiere decir clamarle. Le clamó a Dios: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo levantó, lo sacó de ese mar lleno de miedo, lleno de pánico, lleno de muerte. Oh, es que la palabra del Señor es poderosa. Y tenemos un Dios grande. Y tenemos un Dios que no nos condena, que no nos acusa. Pero nos pide esto: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como diciendo, sal de las dudas, sal del miedo, sal de la inseguridad, sal del pesimismo. Salí de estar pensando que te vas a morir, que te vas a infectar, que tu familia va a ser cundida de coronavirus. No, eso no es de fe. Te estás prestando para consumir las estrategias de los enemigos espirituales que tenemos. Entonces aquí quisiera la lección para nosotros. Pedro, 1, tuvo fe. 2, se distrajo, se desenfocó por mirar la circunstancia. Le entró el miedo por mirar las circunstancias mucho. Le entró el miedo por estar, Pedro del siglo XXI, por estar mirando al WhatsApp todo, y a las redes sociales y Face y qué sé yo. Y después te sentás frente a la tele y seguís consumiendo y consumiendo. Hay que estar informado, es cierto, pero hasta ahí nomás, sé sabio. Hay mejores noticias en el cielo que en la tierra. Consume las noticias del cielo más que las noticias de la tierra, porque si no te va a entrar el miedo. Y si te entra el miedo, te hundes. Pierdes calidad de vida. Contaminas tu mente, contaminas tu corazón. Y número 5, el proceso de Pedro. Fue sabio, pidió ayuda. Sí, fue sabio, pidió ayuda, clamó. Te invito a que clames a Dios en tu desesperación. Te invito a que lo hagas. Recuerda esto: el miedo te hace perder la perspectiva celestial. Cristiano, recuerda esto: el miedo te hace perder la perspectiva celestial. El miedo te hunde en la tierra, mientras la fe te eleva al cielo. El miedo te hunde en la tierra, mientras la fe te lleva a la vida del cielo, para que acá, como ciudadanos del reino de los cielos, vivamos celestialmente en medio de tantas cosas adversas, cosas que amenazan, situaciones, circunstancias que amenazan. Podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Y tenemos que atender las dos cosas: la vida del cielo y la vida de la tierra. Mira, un hombre tan espiritual como el rey David, adorador, escribió muchos salmos que a nosotros nos han hecho mucho bien. Mira, el Salmo 31:22 dice: lleno de pánico, clamé. Se llenó de pánico este hombre santo, este hombre espiritual.
Sí, nadie es de acero, nos puede suceder. Pero si nos sucede, ¿qué tenemos que hacer? Lleno de pánico, clamé. Lleno de miedo, clamé. ¿A quién? A Dios, al poderoso, al gran yo soy, al soberano, al que controla todo, al que gobierna todo. Lleno de pánico, clamé. Me han separado del Señor, pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. El Señor va a responder a tu pedido de auxilio. Es tiempo, en este tiempo del coronavirus, es el tiempo de vivir con fe y no con miedo. Es el tiempo de vivir con certeza y no con pánico, clamando todo el tiempo al Señor, que Él nos auxilie y que Él corte todo esto y que se desvanezca todo y que se anule todo. Esa es la responsabilidad de nosotros los cristianos y esa es la bendición que vamos a traer a la tierra los cristianos. Tenemos que cumplir nuestra misión en estos tiempos del coronavirus. Nuestra misión es clamar al cielo para que invada la tierra y sane la tierra. Tenemos que hacerlo. Tenemos que enfocarnos en el cielo. Que nuestras vidas tengan más olor a cielo que a tierra en este tiempo. Que nuestra mirada esté al cielo más que en la tierra. Y vamos a hacer solución ahora en este tiempo el coronavirus, vamos a hacer solución para la tierra. Tenemos que unirnos a clamar al cielo para que desciendan las soluciones del cielo aquí en la tierra. Porque hay miedo, hay pavor, hay zozobra y es evidente todo eso. Y no es exageración todo esto. Pero tenemos que jugar un doble partido de fútbol, en la tierra y en el cielo. Mira la tierra, pero también mira el cielo. Y el triunfo se da cuando miras más al cielo. El triunfo se da cuando más te enfocas en el cielo, cuando más te enfocas en Dios. Ahí viene el triunfo, ahí viene la victoria. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Acá un principio te dejo, que el cielo prevalezca sobre la tierra. Esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros los cristianos todos los días. Que el cielo prevalezca sobre la tierra, que el cielo invada la tierra. Mi vida más olor y sabor a cielo que a tierra. Sí, señores, ahí tenemos que trabajar fuerte nosotros, enfocarnos, poner nuestra energía, nuestro enfoque, nuestra atención, nuestra concentración, que el cielo invada la tierra y que mi vida tenga más olor y sabor a cielo que a tierra. Así vamos a hacer solución aquí en la tierra. Recordemos y revisemos algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a estar firmes en la perspectiva de Dios. Que esta palabra te hable a ti, es palabra de Dios. Deuteronomio 31:6. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico. Esa es palabra de Dios. Dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. Esto era en el contexto allá en Deuteronomio, pero es aplicable acá, en esta era del coronavirus. Es aplicable la palabra de Dios en el siglo XXI. No le tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios marca la diferencia. Ahí está. Ahí tenés que volver a tu identidad, ahí tenés que volver a la vida de fe. Él mismo irá delante de ti. Volvamos a la vida de fe, de certeza. No te fallará ni te abandonará, dice. Volvamos a creer la palabra del Señor. Estamos creyendo más las noticias que la misma palabra del Señor. Estamos consumiendo más las noticias de la tierra que las noticias del cielo. Hay que cambiar eso. Esa dieta hay que cambiarla. Tenemos que tener la dieta del cielo. Tenemos que consumir la dieta del cielo. Mira esta palabra, Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Estás angustiado? Cualquiera se angustia. Somos hombres de carnes y huesos. Nadie es de acero. En mi angustia invoqué a Jehová. Está hablando un santo ahí. Está hablando un adorador. Está hablando un hombre maduro en la fe. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El Señor va a escuchar tu clamor. Metámonos con el Señor para no solamente resolver nuestros problemas, sino resolver los problemas de la tierra.
resolver los problemas de la familia de la tierra, que estamos amenazados todos con esta pandemia mundial y tenemos que agarrar las armas espirituales, la oración, el clamor. Este pasaje me gusta mucho, a mí me ha ministrado muchísimo en 43 años de cristiano. ¿Cuántas veces, cuántos años? Isaías capítulo 41, versículo 10 y 13. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, te sostengo y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Esto es para vos, para mí. Esto es para tu familia, esto es para tus amigos. Palabra de Dios que nos va a recuperar la identidad espiritual. El Señor quiere recuperarnos la identidad espiritual. Somos sus hijos, somos su familia y Él está con nosotros, Él es nuestro Dios y Él está aquí para ayudarnos. Clamemos, humillémonos, porque si nos humillamos, será sanada la tierra, dice la palabra. El salmista escribe esto, Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así es. Tenemos que buscar al Señor. A tu manera, a tu estilo. Él te va a escuchar y te va a librar de todos tus temores. Él me va a escuchar y me va a librar de todos mis miedos, mis temores. Busquemos al Señor en este tiempo más que nunca. Y oremos no solamente por nosotros, oremos por la nación, por la ciudad, las naciones de la tierra, la familia de la tierra. Oremos para que el Señor cumpla sus propósitos. De que toda criatura no se pierda, sino que venga al arrepentimiento y que venga a reconocer que Él es la única salida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesús. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor dice, mía es la guerra y yo voy a pelear por ustedes. Volvamos a la fe. Volvamos al enfoque central, no es acerca de la tierra, es acerca del cielo. Volvamos al enfoque central, no es acerca del coronavirus, es acerca de Dios, que tiene control de todo, que gobierna todo y que puede resolver todos estos temas aquí en la tierra. Ahora, para finalizar, quisiera ayudarte a entender algunas cosas claves sobre el miedo y el pánico. Por ejemplo, esto enseña Jesús en Juan capítulo 14:27, dice, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Sí. ¿Saben qué? A mí me ha ayudado un concepto espiritual muy fuerte. La paz no es un estado mental, no es un estado emocional. La paz para el cristiano es una persona. Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. La paz no es una circunstancia. Estoy hablando de la paz espiritual. La paz de Dios se personifica en la persona de Jesús. Clamemos por eso. El espíritu de intimidación desata confusión, frustración, desánimo, miedo, terror. Su objetivo es provocar que pierdas tu propia perspectiva espiritual. Tenés que estar atento a esto. Cuanto más fuerte e intensa es la intimidación, mayor es la turbación. El miedo es mayor, la desesperación es mayor, el pánico es mayor. Mientras más fuerte e intensa sea la intimidación, mientras más esté en todas partes, ahí vamos a tener más miedo. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar eso a nivel espiritual. El espíritu de intimidación es la raíz de todo tipo de miedo. Detrás del miedo está la potestad del espíritu de intimidación, porque quiere lograr sus objetivos. Si la intimidación prospera, cambiará tu enfoque, minando tu identidad y tu espiritualidad. Ese es el objetivo de los enemigos espirituales. A punta de intimidación, que prospera en nuestra mente, en nuestro corazón,
quieren cambiar nuestro enfoque y quieren minar nuestra identidad y nuestra espiritualidad y quieren dañar nuestra comunión con Dios, que ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestra fortaleza. Tenemos nosotros que usar las armas, vestirnos con las armas, la armadura de Dios y usar las armas que Él nos ha dado. La intimidación, lo primero que mina es tu fe. ¿Por qué mina tu fe? Porque dice la palabra en 1 Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En la persona de Dios. ¿Nuestra fe en qué? En la presencia de Dios. ¿Nuestra fe en qué? En la palabra de Dios. ¿Nuestra fe en qué? En la promesa de Dios. Esto es lo que vence, nuestra fe. Por eso el enemigo quiere que consumamos miedo, que estemos con miedo y llenos de miedo, porque ahí sí causa daño. La intimidación cambiará tu enfoque si es que le abres puertas de par en par. No te llenes de miedo, llénate de fe. La raíz de la intimidación es el temor, y el temor hace que la gente se enfoque en sí misma, en la tierra y no en el cielo. No te enfoques en ti mismo, no te enfoques tanto en la tierra, enfócate en el cielo, enfócate en Dios, para que tu identidad sea fuerte, sea saludable, y te llenes de Él, y te llenes de fe, y te llenes de sabiduría, y te llenes de templanza, de dominio propio, y te llenes de paz. El que se deja intimidar ha sido derribado de su posición y autoridad espiritual. Esto es clave, sobre todo para ministros de Dios. Esto es clave. El que se deja intimidar ha sido derribado de su posición y de su autoridad espiritual, y el don de Dios se contrista o se apaga. Esto es grave para nosotros los ministros de Dios. Esto es grave para los cristianos cuando Dios dice que debemos alumbrar. Pero ¿cómo vamos a alumbrar si ya nos hemos llenado de miedo? Ahora tranquilo, si te llenaste de miedo, clama, pide ayuda. Dios es tu pronto auxilio. Dios va a sanar tu mente, tu corazón. Yo no vengo a hacerte sentir mal, no vengo a condenarte, no vengo a acusarte, porque todos aquí somos seres humanos de carne y hueso. Vengo a animarte a que te aferres a Dios, vengo a animarte a que consumas las buenas noticias del cielo, la palabra del Señor, te alimentes bien, porque quien cede su autoridad espiritual pierde efectividad en el ministerio. Y no solamente cede la autoridad, sino se la da a otro, y ese otro la usará en tu contra todavía. Todos estos temas son profundos y serios, y tenemos que despertarnos. Decirle al Señor, despierta mi espíritu. Te pido que en este tiempo le digamos tú y yo al Señor, despierta mi espíritu a tus asuntos, despierta mi corazón a la intimidad contigo, despierta mi corazón a la comunión contigo, despierta mi espíritu, que me dé ganas, que me dé hambre de leer tu palabra y consumir tu palabra. Estos son esos tiempos de tener valentía para luchar contra el miedo y no dejar de ser instrumento de Dios en medio de situaciones de crisis oscura. Hay mucha oscuridad, dudas, eso es oscuridad, miedo, eso es oscuridad. El mundo de la tiniebla, miedo, temor, inseguridad, pesimismo, dudas, incredulidad, todo eso es el mundo de las tinieblas. Y nosotros somos hijos de luz. Recuperémonos en nuestra identidad espiritual para hacer la solución para la tierra y bendecir la tierra. No dejes trastocar tu identidad por el miedo, o por las circunstancias, o por las amenazas, que sí las hay. Todas las sentimos, las amenazas que hay. Son reales. Pero algunos ya estamos inventándonos un montón de cosas también, como suele suceder. ¿A qué genera el miedo? Desánimo, inseguridad, timidez, inestabilidad, cobardía, terror, temor, espanto, pánico, decisiones descabelladas, duda, incredulidad. Todo eso genera el miedo. Y obviamente que esto es negocio de los enemigos espirituales. ¿Qué hace el miedo a nivel espiritual? Hiere la fe, daña la fe, bloquea la mente, bloquea el corazón. Lleva a plan B a muchos cristianos, hunde en el mar de la desesperación, hunde en el mar
en el mar del pesimismo, del negativismo. Hace tomar malas decisiones. ¿Qué hace el miedo a nivel espiritual? Hace escapar, hace huir, te lleva a la incredulidad, te lleva a tomar decisiones descabelladas. ¿Qué hace el miedo a nivel espiritual? Te hunde en la vida terrenal y te quiere privar de la vida del cielo. Tú y yo como cristianos somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nuestra vida tiene que tener más sabor a cielo que a tierra. Y aquí tenemos que vivir celestialmente, es decir, aplicando las verdades de Dios aquí en la tierra. Es decir, siendo portadores de la presencia de Dios aquí en la tierra. Siendo portadores del amor de Dios, siendo portadores de la paz de Dios aquí en la tierra. Por si acaso en la Biblia hay 365 pasajes sobre el miedo, sobre el temor. Dios se preocupa de sus hijos porque sabe que aquí en la tierra puede haber mucho miedo, inseguridad, negativismo, pesimismo y sus derivados negativos. Y yo quiero terminar este tiempo orando y dándote la palabra, ¿no es cierto? Recordándote, tú la tienes, tú la sabes. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Salmo 27, no te olvides. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vida de fe, vida de fe, vida de fe en estos tiempos del coronavirus. El Señor quiere recuperarnos. El Señor quiere activarnos para que seamos de bendición para la tierra. El Señor está con nosotros. Te invito a que hagamos esta oración. Y te invito a que empecemos así. Señor, perdónanos porque te hemos fallado. Perdónanos porque hemos estado viviendo gobernados por las circunstancias y no gobernados por tu palabra, no gobernados por la fe, no gobernados por la sabiduría en muchas instancias. Perdónanos, Dios, por dejar de mirarte a ti como Pedro le sucedió y nos hemos hundido en este mar del coronavirus que amenaza, por cierto, que genera miedo, por cierto, Dios. Y por eso venimos a pedirte ayuda, así como Pedro gritó, clamó, dio voces a gritos. Señor, sálvame. Lo mismo te decimos hoy, Señor. Señor, sálvanos. Actúa a favor de nosotros. Protégenos, cuídanos, Dios. Y te pedimos, Señor Santo, en tu poder, en tu misericordia, en tu amor, en tu perdón, que tú cortes con esta pandemia mundial, Señor. Que cortes en todas las naciones, en todas las ciudades de la tierra, Señor. Que cortes con todo esto. Que haya victoria, Señor. Que te miremos a ti, que te adoremos a ti y que te demos las gracias a ti, Dios. Señor, protégenos. Guárdanos de toda peste. Guárdanos de todo mal. Guárdanos de toda tentación, al miedo, al pánico, a la incredulidad, al pesimismo. Dígale esto, pues puede ser importante para usted, para mí. Y Señor, hoy te pido que sanes mis emociones negativas, sana. Libérame de temores, libérame de angustia, libérame, Señor, de preocupaciones que me quitan la paz, me quitan el enfoque. Señor, sana mi corazón, sana mis emociones, sana mis actitudes, sana mi mente, sáname de pensamientos negativos, de miedo a la muerte, miedo a la infección. Sánanos, Dios, Dios sanador, sánanos, sana mi casa, sana mis seres queridos. Señor, hoy te entregamos el control de todo para que tú lo gobiernes. Hoy te entregamos el control de nuestra casa para que tú lo gobiernes. Hoy, Señor, unidos te entregamos el control de mi ciudad, de mi nación, de nuestra ciudad, nuestra nación, para que tú gobiernes. Y hoy declaramos que Jesucristo es Señor de Santa Cruz, Jesucristo es Señor de Bolivia, y Él nos va a llevar de victoria en victoria, y Él va a sanar todo, y Él
tiene el poder, Jesús, para destruir toda esta pandemia mundial. Y Señor, lo mismo que pedimos por nuestra nación, nuestra ciudad, lo pedimos por las naciones, por las ciudades, por las familias de la tierra, Señor. Y Señor, recupéranos, despierta nuestro espíritu. Dígale ahí, despierta mi espíritu para ti. Despiértame a nivel espiritual, para comunión contigo, para meterme contigo, para enfocarme en ti, para mirarte en ti, para confiar en ti. Despiértame, lléname de fe, lléname de hambre para leer tu palabra y alimentarme bien a nivel espiritual y estar firme. Gracias, Señor. Señor, sana. El Señor destruye toda opresión de la carne, el pecado del mundo de Satanás que está sobre ti, tu casa. Destruye toda opresión que está sobre la ciudad, la nación. El Señor es poderoso, destruye todo eso, anula. Y hoy declaramos que Jesús es nuestra luz, Jesús es nuestra paz, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hoy declaramos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y si usted nunca antes ha hecho esto, haga esto. Si tú nunca le has dicho quiero nacer de nuevo, haga esto. Dígale de corazón ahí, con sinceridad: Señor Jesús, yo quiero nacer de nuevo, quiero ser una nueva persona, quiero tener un nuevo corazón, una nueva mente. Señor, yo quiero que tú vivas en mí y que tú seas mi Señor, mi Dios, mi Salvador, y que tú me cambies, que tú me transformes. Si usted nunca antes le ha dicho esto a Jesús, dígale: Señor, yo quiero ser tu discípulo. Quiero seguirte, cambia mi vida. Quiero tener vida nueva en ti, Jesús. Te entrego todo, mi casa, mi hogar, mi pasado, mi presente, mi futuro. Quiero estar bajo tu gobierno, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú me perdonas. Perdona, Señor, todo mi historia negativa. Perdónala, sánala, límpiala. Hoy quiero nacer de nuevo para tener vida nueva en ti, Jesús. Y hoy declaro que tengo vida nueva en Cristo Jesús. Y hoy recibo el Espíritu Santo para que active mi vida. Hoy recibo el Espíritu Santo para que gobierne mi vida y la cambie y me haga libre por dentro y por fuera. Hoy recibo el Espíritu Santo para que guíe mis pasos todos los días. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Ven, Espíritu Santo, a mi casa, a mi familia, a mi nación, a mi ciudad. Gracias por escucharme. Gracias por perdonarme. Qué buena decisión que usted ha hecho, si lo ha hecho. Y estamos para ayudarla. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos vuelva al enfoque central. No es acerca de nosotros, es acerca de Dios. Que Dios los bendiga ricamente.